¿Pan con chicharrón vende? Bienvenidos a Derecho al Día. El día de hoy hablaremos sobre el emocionante mundo del arbitraje, donde las disputas se resuelven de manera imparcial y eficiente. El arbitraje es un método alternativo de resolución de disputas en que las partes involucradas acuerdan someter su conflicto a una o más personas imparciales conocidas como árbitros, quienes emiten una decisión vinculante llamada laudo arbitral. Este proceso es utilizado en una amplia gama de áreas, desde disputas comerciales hasta conflictos laborales y deportivos. El arbitraje ofrece rapidez, confidencialidad y la posibilidad de elegir expertos en el tema de disputas para resolver el conflicto. Por eso el día de hoy nuestro entrevistador Gustavo se encuentra con uno de los expertos en el tema. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muchas gracias a nuestra compañera que está ahí en el estudio, Aileen. Aquí su reportero de confianza, Gustavo Rodríguez. Y aquí a mi lado izquierdo nos encontramos con un experto en la materia de arbitraje, que nos va a explicar todo lo que requerimos. André, mucho gusto, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, bien, sí, muchas gracias. Muy honrado por estar acá en este noticiero. Pues amigos, como él lo dijo, mi nombre es André Mora. Básicamente me desempeño como árbitro en la Cámara de Comercio. Soy un experto en el arbitraje, tanto nacional como internacional. Y pues estoy acá para resolver las dudas de las personas que nos están viendo, de muchas empresas, de muchos gerentes que tienen dudas sobre este tema, sobre qué hacer cuando se rompen, digamos, esas cláusulas de los contratos y necesitan una persona que intervenga y los colabore. Listo, ya lo escucharon. Las empresas muy atentos por lo que va a decir este señor, un experto. A ver, algo que me llamó la atención que dijiste es sobre la diferencia que hay entre el arbitraje en Colombia y el arbitraje internacional, perdón. Me gustaría que nos explicaras más sobre las partes que constituyen el arbitraje en Colombia. Bueno, listo. Primero que todo, para abrir pues esta entrevista, me gustaría recalcar que a nivel nacional, como lo dices, en Colombia se está rigiendo, o se regula, mejor dicho, el arbitraje bajo la Ley 1563 del 2012 en la Constitución Política. En Colombia, a diferencia del arbitraje internacional, somos, digamos, que muy fuertes en ese sentido, porque la palabra árbitro, o digamos como mi profesión, acá sí tiene un poder que internacionalmente no se tiene. Acá en el país se tiende a pensar de que el árbitro tiene las mismas o el mismo poder de un juez. Entonces hay algunas características muy bonitas del arbitraje que son básicamente las que están incorporadas en el tema del arbitraje. La primera que toda es la habilitación o la voluntariedad de las partes de contratar a un árbitro para que ayude a la resolución de los conflictos, pero tiene que ser por las dos partes, tienen que estar de acuerdo. Ajá, por ejemplo, si yo soy una de las partes y no quiero, ¿no se puede hacer? No se puede hacer porque básicamente digamos que el arbitraje es un servicio que toman las dos partes cuando están en conflicto y entonces tienen que estar de acuerdo. También está la temporalidad o la transitoriedad, que bueno, el árbitro actúa nosotros trabajamos de carácter temporal durante el proceso, digamos, de conciliación de las partes, y ya pasado ese tiempo, ese plazo determinado, ya digamos yo no tengo ningún poder sobre ustedes o sobre lo que haya pasado, sino que ya se acaba mi trabajo ahí. La excepcionalidad quiere decir que no todos las controversias que pueden haber en un contrato tienen derecho a ser o tienen el derecho de ser, digamos, bajo el arbitraje. No todas las controversias se puede, es decir, digamos, cuando son asuntos penales o cuando son asuntos legales, como crímenes cometidos o como, digamos, delitos, digamos, graves o fraudes graves, realmente el arbitraje no es, digamos, la mejor manera para resolverlo o no se puede resolver bajo esa forma. ¿Y entonces en qué situaciones sí es bueno usar esta herramienta que nos dan? En esta herramienta se puede utilizar cuando, digamos, hay contratos entre empresas de prestación de servicios, de producción, de distribución, y lo que hay es que, digamos, las empresas tienen un contrato y se rompen, digamos, la otra parte rompe las cláusulas del contrato, entonces ahí es cuando nosotros los árbitros podemos realmente, digamos, ayudar a las empresas. Listo. Otra característica es que tenemos, la arbitrariedad está regida bajo un mecanismo procesal, es decir, tiene un marco legal que lo aborda al arbitraje como tal, entonces hay que respetar ese marco legal más que todo, y pues hay que respetar el marco específico que, digamos, que
que rige el arbitraje. Otra cosa, lo que les comentaba, que es la diferencia básicamente entre el arbitraje nacional y el internacional, es el carácter judicial que tenemos los árbitros. Acá en Colombia, el árbitro tiene como un imperio y que básicamente al árbitro se le dan puede tener la decisión de tomar unas medidas cautelares, inclusive hasta para llamar a terceros para que se involucren en la resolución de los conflictos, como bancos, como oficinas de registro que nos pueden, digamos, ayudar a resolver. Eso como tal, acá en Colombia el árbitro lo puede hacer. Y en el internacional, pues ya más adelante lo voy a explicar, pero es un poco más complicado. Listo, entonces. Listo. Parte. Listo, Andrei. Entonces pasemos a la siguiente pregunta. Bueno, yo soy licenciado en negocios internacionales y tuve clases de contratos. Sí. Tuve un maestro muy bueno. Entonces algunas cosas se me quedaron. Yo sé que dentro del arbitraje hay clases. Sí, existen 3 clases de arbitraje. No, de repente uno pensaría en clases de que, voy a tomar clases, no. Pero son tipos de arbitraje, son 3 tipos diferentes de arbitraje, ¿no? Sé que hay 3. ¿Será que nos los podrías comentar? Bueno, sí, claro que sí. Básicamente el primero es el arbitraje institucional o arbitraje ad hoc. Básicamente este tipo o esa selección de clases se divide en que el institucional es el que directamente uno como empresa no va a un árbitro como tal, sino que tiene que ir a un centro de arbitraje y ellos a usted como que le hacen lo que es todo el proceso y le asignan uno. Y el arbitraje ad hoc es en el que la empresa o digamos las partes acuden directamente a un árbitro por su cuenta y no tiene intermediarios y es como de una manera, digamos que es una manera como más informal de hacerlo, y el institucional es como algo más sólido, algo más establecido, porque si digamos son entidades públicas las que necesitan el servicio, sí o sí tiene que ser bajo arbitraje institucional. También existe otra otra selección en las clases de arbitraje, que es el arbitraje sujeto a las reglas legales o conforme a las reglas pactadas o de un centro de arbitraje. Básicamente es regirse a las reglas del centro de arbitraje al que se acuda. Y por último tenemos el laudo en derecho, equidad y técnico. Cabe aclarar que el laudo es, digamos, la decisión, o es el nombre que se le da a la decisión que toma el árbitro, o el juez, en este caso el árbitro, digamos, en la controversia pactada. Entonces, básicamente existe en derecho, en equidad y técnico. El laudo en derecho se produce cuando se hace la decisión se toma bajo ordenamiento jurídico, bajo lo que dice la ley. El laudo en equidad es básicamente, digamos, la interpretación que tiene el árbitro a la respuesta a la que va a dar. Entonces, digamos que es como... digamos que de cierta modo la opinión o la justicia que quiera dar el árbitro a la controversia, no se basa tanto en la ley. Y el técnico es básicamente basado en una ciencia o en lo que dice, digamos, la teoría. Listo. Esas son las 3 clases de arbitraje. Listo, muy claro entonces. Vale. Listo, Andrei. Entonces ya para terminar con el tema de arbitraje en Colombia, quisiera que nos comentara sobre un tema muy importante sobre su concepto, que es el pacto arbitral y sobre sus componentes. Bueno, listo, sí, claro que sí. Para acabar, básicamente el pacto arbitral tenemos que es un negocio jurídico por virtud del cual las partes someten o se obligan a someter a arbitraje controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas. Este pacto arbitral básicamente está compuesto por 4 cosas. Primero, que es su naturaleza, que como ya lo dije, la naturaleza del pacto arbitral es que es un negocio jurídico en el cual las partes, digamos, tienen controversias y se llega a buscar una solución. Existen 2 cláusulas en las cláusulas que pueden ser cláusulas compromisorias o de compromiso. También existen 4 condiciones de existencia y de validación o de validez del pacto arbitral, que son el consentimiento. Bueno, primero que todo está la capacidad de las partes, como ya lo expliqué, el consentimiento, el objeto y la causa. Listo. Básicamente eso es lo que compone el pacto arbitral. Listo, nacional. Sí. Bueno, Andrei, entonces ya continuamos con la parte final de esta entrevista, de esta información que nos estás brindando sobre el arbitraje. Vamos a pasar con el arbitraje nacional, el internacional. Pero antes de eso, quiero que tú me digas cuál es la diferencia, cuáles son los criterios que diferencian el arbitraje nacional e el internacional. Porque yo no puedo llegar y decir, quiero que me arbitre un árbitro internacional. Claro. O sea, hay ciertos criterios, me imagino, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Ya para finalizar, ya para irnos, vamos a hablar sobre qué criterios determinan la internacionalización de un arbitraje. Porque es que, ¿qué pasa? Anteriormente había una ley que dejaba que nosotros, digamos, por ejemplo, somos 2 empresas que estamos teniendo conflictos. Nosotros como partes, como empresas del contrato, como partes del contrato, teníamos la decisión de decidir, o sea, teníamos el poder de decisión de decir nuestro arbitraje va a ser internacional o nacional. Luego ya no se puede. Entonces las cosas cambiaron y ahora hay unos criterios
Los criterios básicamente tienen sus orígenes, esto es muy importante, en el ley modelo de UNCITRAL, que este UNCITRAL digamos que lo impuso la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, y también estos criterios están en sus orígenes en el derecho francés, ya lo vamos a ver acá más adelante. El primer, digamos, criterio que tenemos que tener en cuenta nosotros es el domicilio de las partes. Cito a la ley 1553 que dice que si las partes en un acuerdo de arbitraje tengan al momento de la celebración de este acuerdo sus domicilios en estados diferentes, pueden ser sometidas bajo arbitrariedad internacional. El segundo criterio que tenemos nosotros es el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones, o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha, esté situado fuera del estado en el cual las partes tienen sus domicilios. Y tercer criterio es básicamente cuando se está afectando el comercio internacional, y digamos que es una medida que se tiene que tomar sí o sí, el arbitraje internacional, como para regular esos daños. Si me hago entender, digamos, no sé, si pasa algo que afecte al comercio internacional, que afecte las fluctuaciones, que afecte de pronto directamente una moneda, hablando, digamos que estamos hablando de algo internacional, son, digamos, conflictos entre empresas muy grandes, entre multinacionales, y se ve afectado al comercio internacional, también digamos que la ley impone que tiene que ser bajo un arbitraje internacional. Listo, Andrei. Entonces, esos criterios que nos acabas de mencionar aplican para todos los estados. Ajá, sí, Listo. a nivel internacional. Y también a eso cabe sumarle, digamos, que existen clases también de arbitraje como las que vimos nacional, también existen unas internacionales. Digamos, en la internacional también existe el tema de la institucional y la ad hoc. La institucional, pues básicamente cada país tiene, o hay instituciones que están, digamos, regidas en cada país, como digamos en Colombia, está en la entidad en la que yo trabajo, la Cámara de Comercio, que tiene su sede en París, y pues básicamente estas instituciones a nivel nacional van creando unas reglas de arbitraje internacional y se rigen bajo eso. El ad hoc es distinto porque a nivel internacional ellas se rigen es bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas. Listo. También existe otra clase de arbitraje, que es el arbitraje entre estados, que básicamente, y comercio internacional, que básicamente entre los países se decide cómo se hace o cómo se manipula el tema de cómo se van a resolver las controversias de las empresas. Listo. Bueno, Gustavo, ya para terminar, ya para finalizar, quiero, digamos, cerrar con lo que es básicamente repetir un poco de lo mismo, pero ahora a nivel internacional, el tema del pacto arbitral. También existe el pacto arbitral a nivel internacional, y pues lo único que se modifica es que la ley que desprende el pacto arbitral que rige a nivel internacional, tenemos que remitirnos a la Convención de Nueva York, que fue donde nació, digamos, estas nuevas leyes. Pero todo se reduce a lo mismo. En el pacto arbitral, digamos que es como ese sometimiento a un árbitro para poder, digamos, resolver nuestros problemas, nuestras controversias con las empresas. Se requiere un consentimiento de un objeto, de una causa, para poder llegar, digamos, a este pacto arbitral. Pero también existe a nivel internacional efectos entre las partes y frentes a terceros, y el efecto frente a los jueces cambia un poco. Es decir, el pacto arbitral a nivel internacional, si hay un pacto arbitral y una de las partes, digamos, que decide montar una demanda judicial que ya implica llevarlo a un juez, pues no se puede, porque digamos que hay un orden, y pues si hay un pacto arbitral se debe entre las partes llegar a digamos, congeniar entre las dos para llegar a un pacto judicial y llevarlo a un juez. Entonces, digamos que podría decirse que hay una jerarquización a nivel internacional, y de que, digamos, hay etapas del pacto arbitral, pero que pues básicamente se rige así. Es muy similar a como se rige acá en Colombia. Debe haber una capacidad, debe haber, digamos, un acuerdo entre las partes, debe haber un árbitro y una decisión, o como lo dijimos ahorita, un laudo del árbitro para tomar la decisión. Entonces, pues yo realmente espero que haya sido de gran ayuda, pues lo que yo medio les puedo contar de mi experiencia. Pues realmente esta labor de la arbitrariedad es bastante, digamos, es necesaria para las empresas, sí. Y es necesario, me parece, que los televidentes puedan ver y puedan, por medio de un noticiero, digamos, informarse. Entonces realmente le doy muchas gracias al noticiero Derecho al Día y a usted, Gustavo, por hacer la entrevista. Entonces, pues muchas gracias. Sí. Y es un gusto haber estado acá. Muchas gracias, André. Oiga, usted, una máquina, ¿eh? Una máquina. Gracias. Pero muy bien dicen que de tal palo, tal astilla. Yo estoy seguro que usted tuvo un maestro
un maestro que le enseñó bastantes cosas y usted sacaba 5 en todo. Claro que sí. 5 en todo, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, Ese maestro tenemos que nombrarlo, sí. sí, hay que nombrarlo. ¿Cómo era el maestro? Muchas gracias al maestro Germán Javier, que es el que nos ha básicamente, pues, o fue el que me enseñó todo lo que sé. Le damos un saludo y muchas gracias porque gracias a su enseñanza es que este señor es lo que es ahora y gracias a eso nos pudo dar la clase magistral que nos dio ahora. Claro que sí, muchas gracias al profesor. Entonces eso es todo, chicos. Muchas gracias por sintonizarnos aquí Derecho al Día y volvemos con Aile al estudio. Vale, listo, muchas gracias. Muchas gracias.